Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também Queridos, amigos que nos acompanham, bem-vindos todos queridos hermanos y hermanas en Cristo y también amados amigos que nos acompañan, bienvenidos todos a la central de transmisión del Instituto Vida para Todos, directamente de aquí de la estancia Árbore da Vida, Sumaré, San Pablo. Una vez más recordamos que hoy es el día del Señor, domingo, el día que el Señor resucitó de los muertos, y nosotros consagramos especialmente este día para el Señor. No se olvide de hacer su ofrenda para este QR Coach que está en su pantalla, y si no también en la descripción de su YouTube. Y también no se olviden de hacer sus ofrendas en sus iglesias y también en la obra regional. Todos nosotros necesitamos honrar al Señor con nuestros bienes y sustentar la obra del Señor. Y estas ofrendas del Kerry Coach, ellas componen desde la estancia es mía, para sustentar. Nosotros tenemos esta campaña para hasta el final de la conferencia internacional en septiembre. Nuestra meta es tener 600.000 en la recaudación y también recordar de las misiones en el exterior, sustentar a nuestros queridos obreros que están trabajando en otros continentes y también recordar del Instituto Vida para Todos que en esta pandemia nos ha ayudado tanto con la transmisión de los mensajes y todo lo que Él nos provee. Y recordar a ustedes de que cuiden de sus colportores. Ellos están al frente de la batalla en las calles, orando por las personas y también llevando la palabra del Evangelio del Reino. Y nosotros ya estamos pasando la barrera de 7.000 para 8.000 libros por día, y gracias al Señor solo esto tiene que aumentar, y enseguida creemos que hasta el final del año nosotros alcanzaremos a 12.000 libros por día. Esto es algo sin precedente en toda la historia de la iglesia y también en la misma historia editorial con este medio de distribución. Entonces el Señor bendiga a nuestros colportores, también bendiga al CEPEP, a los CEAPistas, y también bendiga a cada iglesia, a los grupos familiares. Cuiden de aquellos que están menos favorecidos, que están pasando por necesidades. Cada grupo familiar, cada iglesia, cuide de sus necesitados, y también que el Señor pueda darnos una libertad más rápido para que volvamos a la normalidad. Pero gracias al Señor, el Señor nos ha suplido durante todo este periodo con su palabra profética. El Señor ha sido fiel para nosotros. Entonces, esta mañana nosotros vamos para el mensaje 60 de esta serie, y el título de este mensaje es La creación aguarda la gloria de los hijos de Dios. Y la lectura bíblica es Romanos 8, versículos del 18 al 23. Yo en esta semana pretendía avanzar con la revelación que el Señor nos está dando, y yo había ya preparado varios hojas de bosquejos para dar procedimiento, continuidad a lo que vimos la semana pasada. Pero desde el miércoles, jueves, el Señor me está incomodando de que yo necesitaba aclarar mejor toda la revelación dada hasta la semana pasada. Entonces yo terminé el bosquejo que voy a usar a partir de la semana que viene. En el día jueves y viernes yo tuve que hacer otro bosquejo para este domingo. Por tanto, este título aquí fue creado en el día viernes. La creación aguarda la gloria de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque este ítem es tan importante, que si nosotros no tuviésemos la claridad sobre este tema, tal vez no consigamos avanzar de una manera más tranquila. Por tanto, el Señor me hizo regresar y yo quiero comenzar
a decirles a ustedes lo siguiente. El arcángel Lucifer, según la profecía de Ezequiel 28 y también de Isaías 14, él se creía muy perfecto. La misma escritura lo describe a él como el modelo de la perfección. Él era completo. En todo, él era el mejor en su época. Él era lindo, hermoso, era extremadamente hermoso y él era muy sabio, lleno de sabiduría. Él ya fue creado en un ambiente para un príncipe, fue creado en un ambiente para recibir a un sacerdocio majestuoso de Dios. Y conforme a la descripción de Job 39 y 40, él fue creado también como la obra prima de toda la creación de Dios. En él no había defecto. Él era fuerte también en fuerza, en poder, y también él fue hecho para no tener miedo de nada. Era el más lindo, el más sabio, él era el más, y por tanto, él miraba con desprecio todo lo que era más alto que él. Él se tornó arrogante, soberbio, y él creía que el Dios creador necesitaba de él como un consejero en los temas de la creación para poder gobernarlo. Ahí está su engaño. Entonces Dios no tuvo otra alternativa sino lanzarlo a la tierra, porque Dios no podía tolerar tal insubordinación a su autoridad, porque su autoridad es absoluta en este universo, es la que sustenta todas las cosas. Entonces, cuando Dios creó al hombre, este arcángel que había tornadose el adversario de Dios, Satanás, él sabía que el hombre vino para derrumbar su reino. El hombre fue creado a imagen de semejanza de Dios y fue hecho justamente para introducir el reino de Dios aquí en la tierra, y él quiso enseguida damnificar el propósito de Dios en la creación del hombre. Entonces yo quería comenzar por ahí. No sé si ustedes consiguieron percibir en toda la palabra que hemos hablado hasta aquí que este universo del lado positivo, cuando este universo formado por Dios y su creación, no hay otra cosa, es Dios y su creación. Antes que Dios cree todas las cosas, estaba Dios, solo Dios. Dios es autoexistente, nadie lo creó, Él siempre existió, por eso que Él es Dios, y cuando Él resolvió crear, entonces este universo se compone de Dios y la creación. Y cuando Dios creó la creación, Él creó de Él mismo, a partir de Él, el origen de toda la creación es Él mismo. Y nosotros entendemos ahora, según la revelación del Nuevo Testamento, que Dios creó por medio de su Hijo. Dios entonces hizo con que su Hijo fuese el medio creador, y todo lo que Dios creó en verdad hace parte de un todo. Esto es lo que es difícil explicarle a ustedes. Todo el universo, toda la creación de Dios hace parte de un todo. Es solo una cosa. Este todo está totalmente unido y unidos con Dios. Por tanto, yo no sé cómo usted un día, ciertamente usted va a percibir, si no es en esta vida, a la hora que usted salga de este cuerpo, de su cuerpo, tal vez usted perciba que va a tener una sensación de que usted hace parte de un todo. Porque Dios lo creó así. Todas las cosas salieron de Él y todas las cosas en Él son un todo. Sin embargo, cuando Satanás rompió esta unión con Dios, Él quebró esta unidad, y la parte que se desconectó de Dios se corrompió. La parte que se desconectó de esta autoridad absoluta y única de Dios
esta parte, el pecado entró, la corrupción entró, el caos entró, la confusión entró y todas cosas malignas pasaron a existir por causa de esta desconexión con Dios. Entonces, cuando Dios creó al hombre, en la creación, el hombre fue creado conectado con Dios. Él solo necesitaría hacer una elección del libre albedrío, hacer la elección del árbol de la vida para que él pudiese recibir a Dios también en su interior. Entonces, con este propósito es que Dios creó al hombre. Por tanto, el hombre fue creado, conectado ya con Dios, pero la conexión se tornaría más efectiva cuando el hombre comiese el árbol de la vida. Entonces, la vida de Dios, el mismo Dios, pasaría a vivir dentro del hombre y el hombre estaría no solo conectado, sino lleno con Dios. Entonces, Él sería el centro y la plenitud. Dios sería la plenitud también del hombre. Entonces, este era el propósito de Dios. Sin embargo, la serpiente vino para engañar al hombre. Y hizo así con Eva. Yo voy a leerles algunos versículos de Génesis 3. Voy a usar King James actualizada en el Antiguo Testamento. Me gusta usar esta versión porque el texto queda un poco más comprensible. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis, allí dice lo siguiente. Versículo 1. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quiere decir, la serpiente ya provocó el raciocinio de la mujer. Dios nunca dijo que no podía comer de todos los árboles del jardín, porque Dios dio todos los árboles del jardín para el alimento, agradable a la vista y bueno para alimentarse. Pero la serpiente ya provocó a la mujer para que razone. Y la mujer respondió a la serpiente, del huerto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. Quiere decir, ustedes no tienen que estar más unidos a Dios. Ustedes tendrán seréis sabiendo el bien y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Toda la sagacidad de la serpiente de Satanás es desconectar al hombre creado de Dios. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era buena para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que sucedió en este instante es una tragedia en el universo, porque el hombre que fue creado para justamente restablecer toda la conexión de toda la creación con Dios, este hombre también fue desconectado con Dios. Y cuando el hombre fue desconectado con Dios, también cayó en la maldición. Entonces, yo para ganar tiempo, voy a leer en el capítulo 3 aún, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá, y comerás planta del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, entonces esto yo quería mostrarles a ustedes con otro ángulo. Cuando la serpiente engañó a Eva, Eva entonces comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, deseando tener la capacidad de como Dios conocer el bien y el mal. Y al comer de este fruto, al desobedecer contra la palabra de Dios, ella también dio a su marido, ambos comieron. ¿Qué sucedió? Por causa de la transgresión, ellos entonces se desconectaron de Dios. Desconectaron de Dios. Allí la maldición para toda la tierra vino por causa de este hecho. El acto de desobedecer a Dios desconectó al hombre de Dios y desconectó toda la creación también. Partiendo de esto, ustedes van a conseguir entender mejor este mensaje. Muy bien. Entonces vamos a volver de nuevo para Efesios capítulo 1, que yo hago cuestión de leer tantas veces. Quien me acompaña sabe que me gustan mucho estos dos versículos. Efesios 1, versículo 9 y 10. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio de la voluntad de Dios, sucedió por medio de sus santos apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Dios entonces usó a sus profetas, a los primeros profetas del Nuevo Testamento, abrió a nosotros este misterio de la voluntad de Dios que estaba oculto en Dios. De los siglos y edades, nadie sabía con seguridad lo que Dios quería. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Versículo 10. De reunir, ¿a dónde está? De reunir todas las cosas en Cristo, en el Hijo de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta palabra dispensación es en griego oikonomía. Oikonomía significa un gerenciamiento de la casa de Dios. Oiko en griego habla de casa o familia. Oikonomías. Nomía viene de nomo, entonces viene el gerenciamiento de su casa, o la gestión o administración de la casa de Dios. Esto quiere decir, Dios creó todas las cosas y Él entonces tiene una administración que tiene que hacer. Él le tiene una gestión para poder cumplir su voluntad. Entonces aquí dice, dispensación de la plenitud de los tiempos, quiere decir la gestión de Dios en lo que Él creó, para que Él creó durante los tiempos, esta gestión está sucediendo, no paró, esta gestión no paró. Yo me gusta esta palabra economía porque ella se refiere a un proceso que está siendo gerenciado, un proceso que está en funcionamiento. Me gustó mucho de la nota de Efesios 1, de la versión King James actualizada. Aquí hay una nota.
al pie, la nota 6. Aquí dice así. La expresión original griega aquí traducida por convergir transmite la idea de absoluta para encabezar, para el liderazgo, pero también la idea de sumar una columna de valores, o sea, la reconstitución general del universo está en plano curso. Esto es lo que quiero decir. La economía, esta palabra economía denota que hay un proceso que está en curso. ¿Qué proceso es este? Este proceso es la reconstitución general del universo con Cristo, la cabeza de todo el proceso, y que alcanzará su auge y establecimiento eterno cuando toda la oposición fuese colocada debajo de sus pies por ocasión de su eminente y glorioso retorno. Entonces, queridos hermanos, usted necesita tener esta percepción. Es esto lo que Dios me hizo parar un poco y volver. Yo quiero alertar con esto. Existe un proceso que está en andamiento, que está funcionando. La economía de Dios, de la plenitud de los tiempos, está en funcionamiento. ¿Qué Dios está queriendo hacer? Dios está queriendo hacer todas las cosas que vuelvan a conectarse con Cristo. Y Cristo siendo el líder, Cristo siendo la cabeza de todas las cosas. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el ser humano se desconectó de Dios, y la maldición de esta desconexión pasó a toda la creación aquí sobre la tierra. Por tanto, queridos hermanos, lo que Dios quiere hacer es reconectarnos. Lo que Dios quiere hacer es unirnos nuevamente con Dios por medio de Cristo. Por tanto, esta palabra convergir en griego es anakefalaionomai. Anakefalaionomai. Y de entre todos estos sentidos tiene un significado que a mí me gustó mucho, que es esta palabra de reunir, es colocar todas las cosas juntas sobre un principio unificador o una persona. Quiere decir, entonces, convergir es unir nuevamente todas las cosas en Cristo, en una persona, en un principio unificador. Gracias a Dios que Cristo, Él es el principio unificador, aquello que está desconectado. Dios está usando a Cristo para conectarlo todo nuevamente. Entonces, Cristo, la voluntad de Dios, es convergir, colocar todas las cosas juntas nuevamente para conectarse a la única cabeza que es Cristo, un único líder. Ahora ustedes consiguen entender un poco mejor. Por tanto, en el versículo 22 de Efesios 1, usted va a entender cómo Dios va a hacer esto en Cristo. Versículo, voy a leer a partir del versículo 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Dios hizo ejercer este poder en Cristo, resucitándole de los muertos. Él, que era el Hijo unigénito de Dios, Dios lo hizo carne. Dios lo hizo hacer uno como nosotros y vivió aquí en la tierra de una manera perfecta para Dios pueda tomar conocimiento de la naturaleza humana, que es la creación. Esta era la acusación de Lucifer contra Dios, diciéndole que él no conocía a la criatura. Los días de él no pasa como la criatura no tiene ojos de carne. Él no sabe lo que es la vida de una criatura. Sin embargo, Dios, en su eterno plan, en su eterna sabiduría, Dios había propuesto que su Hijo
vendría aquí en la tierra, se tornaría carne. Vino en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3, y Él vivió aquí en la tierra, no por sí mismo, Él vivió como un hombre totalmente guiado por Dios el Padre. Entonces Dios el Padre es quien que lo guió por todos los segundos de su vida. Él no hizo su propia voluntad, Él no hizo su propia voluntad, Él no actuó por su propia cuenta, Él no tuvo su propia opinión, sino que Él siguió totalmente la voluntad del Padre y murió por la obediencia al Padre y muerte de cruz. Gracias a Dios por esta muerte, nosotros somos redimidos por Dios, de regreso a Dios. Esta es la redención. Esta redención es la que proporcionó este regreso de conexión con Dios por medio de Cristo. Gracias a Dios por esta muerte redentora. Y Él resucitó. Este hombre Jesús, después que murió, Él resucitó. Y en aquel día Dios dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, en el día de la resurrección, Jesús se tornó el Hijo de Dios primogénito. Como hombre, Él se tornó el Hijo de Dios primogénito. Como Dios, Él era ya el Hijo unigénito desde la eternidad pasada. Pero aquí en el tiempo, en la resurrección, Él se tornó el Hijo primogénito de Dios y Él fue exaltado a las alturas. Aquí dice lo siguiente: resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiere decir, este lugar a la derecha de Dios era el lugar ambicionado, codiciado por aquel arcángel Lucifer. Y él quería estar a la derecha de Dios para ayudarlo a gobernar la creación, pero Dios tenía un propósito mucho mejor. Su voluntad es enviar a su propio Hijo como hombre, y ahora, en la resurrección, Él sería alzado como hombre. Fue levantado en los lugares celestiales. ¿Dónde es este lugares celestiales? Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, Él ya está, por medio de este proceso que Jesús pasó, la encarnación, el vivir humano, su muerte redentora, su resurrección. Él se tornó el Hijo primogénito de Dios. Él fue alzado, fue colocado a la diestra de Dios, y Él se tornó aquel que está encima de cualquier otra autoridad en esta tierra y en este universo. Entonces, el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Quiere decir, todas las cosas ya están debajo de los pies de Cristo, del Hijo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir, Dios desea que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, porque yo no terminé de leer el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Todas las cosas. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Para simplificar, en este universo existía solo Dios. El Dios, en su Trinidad, convivía de una manera perfecta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Él resolvió crear. Él hizo la creación. Nosotros tenemos Dios y la creación. En este universo es Dios y su creación. Y su creación podemos descomponerla en dos secciones. La primera sección es lo que Él creó, las cosas de los cielos y las de la tierra. Las de los cielos probablemente es la creación invisible. Nosotros no vemos, que son los ángeles. Ellos están en un área invisible. Entonces son las cosas de los cielos y las cosas sobre la tierra, que en este mundo visible, en este mundo material, en este mundo físico en que nosotros vivimos.
Entonces, el universo puede ser separado en Dios y la creación. Y la creación puede ser dividida en las de los cielos y las que están sobre la tierra. ¿Ustedes perciben? Nosotros estamos simplificando para ustedes para que entiendan bien. Entonces, en el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Quiere decir, Él puso las cosas del cielo y de la tierra debajo ya de los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Él ya está por encima de todas las cosas, pero aún Él no es el líder sobre todas las cosas todavía. Él está haciendo este proceso hasta colocar sus enemigos debajo de sus pies. Dios va a hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Este es el proceso de la economía de Dios que está en funcionamiento. Este curso está en curso, la reconstitución de la conexión de todas las cosas en Cristo y en Dios nuevamente. Por tanto, ¿cómo Dios va a hacer esta reconexión de todas las cosas? Cristo ser el líder, la cabeza, tener la primacía sobre todas las cosas. Entonces Él dio a Cristo a la iglesia. Entonces la iglesia va a cooperar con Cristo para terminar este proceso. No sé si ustedes me entienden. No es fácil de entender, pero yo creo que poco a poco, rumeando estas palabras, usted va a entender mejor esta visión gloriosa. Para mí esta es una visión gloriosa. Dios entonces, por medio de la iglesia que es su cuerpo, Él va no solo a reconectar todas las cosas positivas en Cristo nuevamente, y Cristo en Dios, y también Dios desea que Cristo sea todo en todas estas cosas. No sé si me entienden. Dios desea que Cristo sea la plenitud de todas estas cosas. No solo ser la cabeza, no solo ser el factor unificador de todas las cosas creadas, sino que Él quiere llenar con su Hijo todas las cosas. ¿Cómo Él va a llenar todas las cosas? Él va a hacer esto por medio de la iglesia. La iglesia, que su cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh Señor Jesús, espero que Dios te dé espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces vamos a retomar de nuevo Colosenses capítulo 1. Aquí nosotros hicimos esto la semana pasada de una manera muy rápida. Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante. Yo voy a, hablar un poco más rápido. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir, nosotros que estábamos todos bajo una única autoridad, la autoridad de Dios, estábamos todos por la creación unidos en un único punto que es Dios. Y la rebelión de Satanás quebró esta unión, quebró esta conexión y hizo el universo que se corrompa, y también Él corrompió también al hombre que fue creado para restaurar este proceso de encabezamiento de Cristo sobre todas las cosas. Él consiguió hacer que el hombre transgrediese contra la palabra de Dios, y con esto también desconectó al hombre de Dios. Al desconectar al hombre como el líder de la creación de las cosas sobre la tierra, Él entonces trajo, con esa desconexión vino la maldición sobre toda la creación aquí sobre la tierra. Por tanto, desconectó también la creación aquí en la tierra que estaba en Dios. Entonces, ahí nosotros pasamos a vivir debajo del imperio de las tinieblas. Nosotros pasamos a vivir debajo de otra autoridad. No la autoridad de Dios ni la autoridad de Cristo, sino la autoridad de las tinieblas. Y
infelizmente nosotros no teníamos fuerza para liberarnos de aquello. Nosotros estábamos todos muertos a nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2 nos muestra, y nosotros vivíamos según el príncipe de la potestad del aire, y él nos oprimía, nos hacía realizar las cosas que él quería. Pero gracias a Dios, un día nosotros oímos el Evangelio, y a través del Evangelio, la palabra del Evangelio, nosotros creímos en la palabra del Evangelio, y nosotros confesamos nuestros pecados, y nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús Cristo es nuestro Señor. Parece algo pequeño, pero esto nos reconecta con Dios. Esto nos reconecta con Cristo cuando usted, aquel día que usted oyó la palabra del Evangelio, usted creyó en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y usted pasó espontáneamente a confesar con su boca que Jesucristo es su Señor. Usted no pertenece más al imperio de las tinieblas, no está debajo más de la esclavitud de Satanás. Ahora usted se liberó de todo pecado y usted se reconectó con Dios. Este es el punto muy importante. Entonces, Él nos sacó del imperio de las tinieblas y nos colocó en el reino del Hijo amado de Dios. Versículo 14 es muy importante. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo Dios reconectó al hombre de regreso a Cristo? Si el hombre había caído en pecado, y Romanos nos muestra en el capítulo 5 que si desde el capítulo 3 al 5 nos muestra que si cuando el hombre cayó en pecado, el hombre no consigue salvarse por sí mismo. Y todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Y aquí en la tierra no había un justo, ni siquiera uno. Todos nosotros estábamos en este dilema, porque para nosotros libertarnos del pecado, recibir el perdón de pecados, Hebreo nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de los pecados. Por tanto, si yo quiero tener mis pecados perdonados para que yo me reconecte con Dios, solo había una manera: derramar mi sangre. Si yo derramo mi sangre, también estoy muerto para Dios, no serviría más. Por tanto, Cristo vino y realizó la redención por mí, y Dios, por medio de la redención de Cristo, Dios perdonó mis pecados. Entonces aquel obstáculo, la barrera que había entre el hombre pecador y Dios y en Cristo fue removida, y este obstáculo de pecado fue removido justamente por la redención. Usted ve la importancia de la redención. La redención de Cristo, el perdón de los pecados, nos reconectó con Cristo. ¡Aleluya! Nosotros estamos nuevamente unidos a Cristo. Cristo es el centro unificador de todas las cosas. Entonces Dios no puede conectar en Cristo pecado, no puede conectar en Cristo la muerte, no puede conectar en Cristo las cosas inmundas, impuras. Por tanto, se necesita pasar por la redención. Ahí usted ve la importancia de la redención. Muy bien. Entonces el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es este Hijo. Si el arcángel Lucifer quería ser el Dios, el rey adjunto con Dios para ayudarlo a regir el universo, pero este Lucifer jamás llegaría al punto de ser la imagen del Dios invisible. Y el Hijo, Él es la misma imagen del Dios invisible. Nadie vio a Dios jamás, pero el Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo reveló. Por eso que Jesús dice en Juan 14, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo usted puede decir, muéstranos al Padre, Felipe?
Si usted me está viendo, yo soy la imagen del Dios invisible. Quiere decir, este Lucifer jamás podía llegar a este punto. Él es el primogénito de toda la creación. Pero usted va a decir, ¿cómo? Si Dios antes de Jesús se haga el hombre, Dios no conocía quién es el hombre. ¿Cómo Cristo puede haber sido el primogénito de la creación? Ahí viene aquella luz maravillosa del libro de Hebreos. Si nosotros no hubiésemos tenido la revelación del libro de Hebreos, yo confieso, muchas cosas que yo hablo aquí no tiene base bíblica, pero gracias a Dios que Cristo, Él se ofreció a Dios, según Hebreos capítulo 9, Él se ofreció a Dios todos los sacrificios por la redención de los pecados y todo el vivir humano obediente a Dios hasta su muerte en la cruz, su muerte redentora. Cristo se ofreció a Dios por el Espíritu eterno. Y todo lo que Cristo hizo aquí en el tiempo fue ofrecido a Dios en la eternidad. Entonces, en la eternidad, queridos hermanos, no hay más limitaciones de tiempo. Aquello que fue lanzado a la eternidad ya vale por toda la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por tanto, Cristo, por este proceso de haberse ofrecido por el Espíritu eterno, Él se tornó ¿qué? Él se tornó el primogénito de la creación. Ya en la creación, cuando Dios creó todas las cosas, Cristo ya estaba allí con la humanidad, con la encarnación, con el elemento humano dentro de sí, de la creación. Entonces esto es maravilloso. Por eso usted entiende ahora que no hay cómo Dios use a Lucifer para ser aquel que lo va a ayudar a gobernar, porque Lucifer no consigue hacer nada de esto. Gracias a Dios, Cristo es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Ahora nosotros vamos a ver toda la creación en los cielos y sobre la tierra. Entonces, esto resume toda la creación. Toda la creación se resume en la creación en los cielos y la creación en la tierra. Los cielos no es nuestro cielo, es otra dimensión, la dimensión del universo invisible. Y sobre la tierra es nuestro universo cosmos, donde nosotros existimos en este universo material. Por tanto, es en los cielos y sobre la tierra, que significan las visibles en nuestro universo y las invisibles, las cosas que están en los cielos, sean tronos, potestades, existen autoridades establecidas por Dios en estos dos universos, el universo en los cielos y el universo en la tierra. Principados, potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio del Hijo, por medio de Cristo y para Él. Por eso que no hay cualquier discusión. Lucifer pueda tomar el lugar, no hay manera. Entonces fue creado por medio del Hijo de Dios y para el Hijo de Dios. Ahí el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Entonces algunos enseñanzas heréticas dicen que Cristo no existía como Dios en la eternidad pasada. No, esto no es verdad. Cristo ya era antes de todas las cosas. Dios, el Dios triuno existía desde la eternidad pasada y va a existir hasta la eternidad futura. Y en Él todo subsiste. Aquí comenzó la luz. En Él todo subsiste. Oh Señor Jesús. Yo comencé a explicar en griego es sunitao. Sunitao tiene un sentido de unir las partes en un todo. Entonces, Cristo hace con que todas las cosas subsistan. Cristo consigue sustentar todas las cosas como uniendo todas las partes, haciendo que todas las partes sean todo. Hermanos, este universo es un todo. Y Cristo es el único capaz
de unir todas las partes. Él es capaz de unir las cosas de los cielos y las cosas sobre la tierra, las visibles y también las invisibles. Entonces Cristo tiene este poder de unir todas las partes en un todo. Es esto lo que quiero mostrarles a ustedes. Un día usted va a entender todas las cosas positivas que Dios creó en este universo. Nosotros hacemos parte de él. Hacemos parte de un todo. Somos parte de un todo. La misma naturaleza que Dios creó en su sentido positivo. Nosotros hacemos parte de este todo. Muy bien. Entonces, aquí yo ya expliqué bastante Efesios 1, usando Efesios 1 y 2. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este versículo es muy importante porque ahora se introdujo un nuevo elemento. Hasta entonces tenemos en toda la creación, tenemos las cosas que Dios creó en los cielos, las cosas invisibles, y las cosas que Dios creó sobre la tierra, las cosas visibles. Pero ahora apareció un elemento más. Este elemento más es la nueva creación. Esta nueva creación está en otra dimensión, probablemente en la dimensión de Dios. Entonces nosotros tenemos cosas de la dimensión de los cielos, tenemos la dimensión de las cosas sobre la tierra, que es nuestro universo, y nosotros tenemos aún las cosas de la nueva creación, la iglesia, que está probablemente en la dimensión de Dios, en las cosas espirituales, celestiales de Dios. Por tanto, hermanos, hasta en las cosas de la nueva creación, Cristo es el primero. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero a resucitar, y Él también. ¿Para qué? Para en todo tener la preeminencia, el liderazgo, el tener la preeminencia en todas las cosas, el ser la cabeza. Entonces, queridos hermanos, Dios no solamente quiere hacer de Cristo la cabeza sobre las cosas que Él creó en los cielos, no solo Él quiere hacer de Cristo la cabeza sobre todas las cosas que Él creó sobre la tierra, sino que Él también quiere hacer de Cristo la cabeza sobre las cosas en la nueva creación, en la iglesia, del pueblo celestial de Dios, del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es algo maravilloso. ¿Y para qué? Para que Cristo tenga la preeminencia. Queridos hermanos, si usted entiende todo este proceso, usted va a percibir que cuando las cosas van mal en su matrimonio, van mal en su casa, parece que hay días, que hay demonios en nuestra casa, discusión por todos lados, insatisfacciones, rebeldía, problemas, todo el día, hermanos, es porque las cosas no están conectadas en Cristo. Por tanto, hermanos, de aquí en adelante siempre vamos a pedirle al Señor: Señor, encabeza nuestra vida, conéctanos nuevamente contigo, conéctanos nuevamente con este centro unificador de todas las cosas, y principalmente nosotros, que somos la nueva creación, el área espiritual, la área celestial. Nosotros necesitamos ser los primeros por la redención que Cristo realizó en la cruz. Nosotros ser primeramente los primeros a ser reconectados con Dios. Y nuestra reconexión con Dios, queridos hermanos, va a reconectar las otras cosas. Este es el plan de Dios. Entonces aquí dice así: porque cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Dios hizo entonces que cuando reconecte todas las cosas en Dios, entonces Dios quiere hacer también de Cristo que llene todas las cosas que están conectadas con Él. Cristo ser nuevamente todo en todos. Entonces, esta es la plenitud que Dios quiere que resida en Cristo. Cristo va a ser esta plenitud en mí, en usted, en todo. Por eso que en el capítulo 3 aún de Colosense, versículo 11, dice:
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo, Él quiere ser todo en usted. Él quiere ser todo en la nueva creación. Él quiere ser todo en la iglesia. Entonces, cuando Él se torne la plenitud de la iglesia, cuando se torne todos nosotros en la iglesia, Él va a conseguir hacer, Dios va a conseguir hacer de Cristo la plenitud a través de la iglesia de todas las cosas. Él va a llenar todas las cosas. Ahí el versículo 20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí no dice reconciliarse consigo mismo, a la iglesia, porque Él ya habló en el versículo 14 que Cristo hizo la redención, el perdón de nuestros pecados para nosotros reconectarnos con Dios. Pero en el versículo 20, Él ya habla que a través de la redención, a través de su sangre derramada en la cruz, Dios hizo la paz. Dios hizo la paz ¿para qué? Para reconciliar con Cristo todas las cosas. Aquí no es solo no es solo el hombre, sino todas las cosas. Él nuevamente habla sobre la tierra y en los cielos. Entonces, primeramente sobre la tierra, porque la iglesia está aquí en la tierra. La reconexión de la iglesia con Dios va a reconectar toda la creación aquí sobre la tierra. Y la reconexión de todas las cosas sobre la tierra va a reconectar las cosas que están en los cielos. ¿Usted entiende? Esta visión es maravillosa. Yo espero que el Espíritu pueda inspirar a usted a ver esta grandiosidad. Entonces Cristo, oh Señor Jesús, entonces la sangre derramada por Cristo en la cruz no solamente hizo la redención por nosotros hombres, sino la redención de Cristo tiene como meta también reconciliar todas las cosas en Cristo. ¿Por qué? Porque como Dios va a reconectar todas las cosas, si estas cosas no están en paz con Dios. En otras palabras, si hay elementos de impurezas, si hay cualquier elemento de pecado, de muerte, de rebeldía, ¿cómo Dios puede conectar esas cosas en Cristo y Cristo en Dios? Por tanto, Dios necesita hacer la paz. Esto quiere decir, necesita eliminar del medio de su creación todas las cosas que no condicen con la naturaleza de Dios, con la vida de Dios. Por tanto, la redención de Cristo tiene como meta limpiar de la misma manera como limpió nuestros pecados y nos trajo paz con Dios. Dios también está haciendo por medio de la sangre derramada en la cruz de Cristo, también limpiar de este universo todas las cosas que no condicen con la naturaleza de Dios. Dios necesita barrer de este universo. Su juicio tiene meta de limpiar este universo de todas las cosas negativas, de toda la impureza, todo pecado, toda muerte, rebelión, para poder reconciliar con Cristo todas las cosas positivas, todas las cosas de la creación y también la nueva creación. Por tanto, mis queridos hermanos, Dios está haciendo esto por medio de usted. Vamos a ver Hebreos 2.9 y para confirmar esto, Hebreos 2.9, que dice que, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí el autor de Hebreos hizo cuestión de cierta manera tocar un poco al arcángel Lucifer. Cuando Dios hizo que su hijo se torne hombre, ese hombre fue un poco menor que los ángeles. Él fue hecho menor que los ángeles, Jesús. Pero por causa del padecimiento de la muerte, Él fue coronado de gloria y de honra. Él realizó la redención por todo el hombre, hizo la redención por toda la creación.
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Queridos hermanos, esta traducción no está muy bien. Aquí debería ser, por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí no dice todo el hombre. Entonces la redención de Cristo no es solamente para redimir al hombre, para reconciliar al hombre, para que el hombre tenga paz con Cristo, sino que Él quiere redimir toda la creación. Por medio de su muerte, Cristo redimió toda la creación con Dios. Por eso, hermanos, oh Señor Jesús, es por eso que en todos los sábados alabo al Señor por el compañero que el Señor me ha dado, el hermano Ramá. Él fielmente ha hablado sobre la palabra de la reconciliación. No sé si ustedes percibieron que el ministerio de la reconciliación tiene como meta, primeramente, reconciliar a la iglesia, reconciliar la nueva creación con Dios. Y esta reconciliación no es solamente en el primer momento. Usted puede ver, podemos usar la figura del tabernáculo del Antiguo Testamento. La reconciliación del hombre con Dios comienza en el altar del holocausto. Cuando el hombre pecador entra en el tabernáculo, él necesita tener paz con Dios. El hombre pecador, él trae su animal, trae su becerro, su buey, y entrega al sacerdote, y el sacerdote lo ayuda a inmolar, identificándose al hombre con su mano sobre el animal inmolado. Quiere decir, cuando muriese el animal, cuando derramase la sangre del animal, era él muriendo y siendo su sangre derramada. Por tanto, la reconciliación comienza ya en el atrio exterior, comienza en el altar del holocausto, cuando él se ofrece a Dios el animal inmolado, la sangre derramada. Dios entonces no saca los pecados del Antiguo Testamento, sino que cubre los pecados del Antiguo Testamento. Pero con la venida de Cristo remueve los pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, gracias a Dios, la reconciliación comienza ahí. Entonces, un día, en el día que usted oyó el Evangelio, usted recibió la luz del Evangelio, usted se vio un pecador, usted pidió el perdón de Dios, Dios entonces te iluminó, usted confesó sus pecados y usted creyó en el Señor Jesús, y Él se tornó el Cordero de Dios y Él murió en su lugar, derramando su sangre en la cruz. Por tanto, usted recibió esta primera reconciliación, usted pasa a tener paz con Dios. Sin embargo, el ministerio de la reconciliación que nuestro querido hermano está hablando, acompañando, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, allí es más que eso. La primera reconciliación está en el altar del holocausto. Usted creyó en Jesús, usted fue reconciliado con Dios, hoy tiene paz con Dios. Pero el sacerdote quiere llevarlo a usted para adentrarse al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde usted pasa a servir al Señor, servir en la iglesia, servir al propósito de Dios. Usted que estaba en el campo, como un buey en el campo, trabajaba en el mundo, pero ahora usted está en la casa de Dios, usted hoy vive para Dios, usted sirve a Dios, por tanto, usted es santificado. Al ser introducido al lugar santísimo, usted pasa a servir a Dios en el lugar santísimo. Esto está en 2 Corintios 5. En el versículo 18, nuestro querido hermano Esdras ha hablado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, los apóstoles recibieron primeramente la reconciliación por medio de la sangre de Cristo, y ellos tuvieron paz con Dios, reconciliándose con Dios, y ellos se reconectaron con Dios. Ahora están reconectando a otros con Dios. Y ahí el versículo 19.
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir, Dios desea reconciliar no solo nosotros, a la iglesia, sino Él quiere reconciliar al mundo, tener paz con el mundo que Él creó. Entonces, Él creó a los apóstoles la palabra de la reconciliación. Entonces, el sacerdote no solo lo ayudaron a usted a recibir la primera reconciliación en el altar del holocausto, ellos lo están ayudando a usted para entrar en el lugar santísimo, servir de aquí en adelante. Aunque usted tenga su profesión, sustentar su familia, pero su profesión principal es de un sacerdote. Su profesión principal es servir a Dios, porque usted fue reconciliado con Dios, usted fue reconectado con Dios. Entonces, para servir a Dios, usted no es para servir al mundo, usted es para servir a Dios. Y más, este sacerdote, quiere ayudarte un paso más, reconciliándote con Dios. Es introducirlo a usted al lugar santísimo. Cristo, cuando murió en la cruz, el velo fue rasgado de arriba abajo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo, el velo se abrió. Entonces Cristo, cuando se ofreció su carne fue abierta para que nosotros entremos al lugar santísimo y ver al Dios de la gloria en el arca del pacto y los dos querubines allí representando la gloria de Dios. Y nosotros hoy, por la sangre de Cristo, nosotros podemos entrar al lugar santísimo y llegar al trono de la gracia con intrepidez para buscar el socorro y buscar ayuda, gracia y misericordia delante del arca del pacto. Por tanto, mis queridos hermanos, ¿dónde está el lugar santísimo hoy? El lugar santísimo está en su espíritu. Juan 4:24, Dios está buscando los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y los que viven en el espíritu son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos son los hijos maduros de Dios. Por tanto, la reconciliación no solo comienza en el altar del holocausto, tiene como meta llevarlo a usted para ser un sacerdote que sirva a Dios en el lugar santo, pero Él quiere hacer de usted uno que vive en el lugar, todo el día en el lugar santísimo, viviendo en la presencia de Dios, en la comunión con este Dios maravilloso, y Dios entonces te llena de su gloria, llena de su vida, de su naturaleza. Usted pasa todo el día viviendo en el lugar santísimo. Hermanos, esta es la reconciliación final. Esto está en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como aquellas 4 columnas que separan el lugar santo del lugar santísimo. Estos embajadores son estos apóstoles que están llevándolo a usted aún para una reconciliación, una etapa más de la reconciliación. Esta nueva etapa es introducirlo a usted en el lugar santísimo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a reconciliarnos totalmente con Dios. No solo tener pecados perdonados, no solo comenzar a servir a Dios en algunas actividades de la iglesia, sino también vivir todo el día conectado con Cristo, reconciliado con Dios. Dios es quien vive en nosotros. De aquí en adelante no más yo, mas Cristo vive en mí. Es este el resultado de la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, yo la semana pasada le mostré a ustedes que esta reconciliación es para la iglesia y también para con todo el mundo. Yo quería mostrarles a ustedes también que el arca de Noé no solo... Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La reconciliación, la redención es una salvación.
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El arca salvó la familia de Noé. El arca representa en verdad a Cristo. Él a efectuar la redención. Él nos colocó reconciliado consigo dentro de sí. Y Primera de Pedro 3, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Solo 8 personas fueron salvas por el agua. El arca fue la salvación para la familia. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y Génesis 7, versículo 13. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todos los reptiles que se arrastran la tierra según sus especies, y todas las aves según su especie, y todos los pájaros de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 toda carne en que había espíritu de vida. Dios no solo colocó a 8 personas de la familia de Noé, sino que Él también colocó toda esta creación de Dios sobre la tierra que tiene espíritu de vida, que necesita respirar. Y vamos ya directo al 9, versículo 12. 8:16 es importante. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre ella. Ustedes pueden leer el versículo 18 y 19. Ellos salieron. Eso quiere decir que la redención, Dios quiere redimir no solo al hombre, Dios quiere redimir también por medio de la muerte de Cristo todas las cosas, para reconciliar todas las cosas con Dios. Por tanto, el pacto que Dios hizo en Génesis 9:12, que es el arco iris, fue hecha no solo con el hombre, sino con los animales. Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre ti y vosotros y todo ser viviente que están con vosotros por siglo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces Dios no solo salvó al hombre, sino Él también salvó la creación que está sobre la tierra. Entonces la redención de Dios tiene como meta redimir todas las cosas. Ahí yo voy a tener que ir entonces para Romanos 8, que es la parte principal de este mensaje. Mi tiempo ya está al final. Romanos 8, Señor Jesús. Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imaginen, nosotros aún vamos a recibir una gloria muy grande. Señor Jesús. Y esta gloria, hermanos, ya está sucediendo. Vamos para 2 Corintios 3:18. ¿Qué es lo que Dios hace primeramente con su iglesia?
Segunda Corintios 3, Quer dizer, a nossa reconciliação, que começa no altar 3:18. no altar do holocausto, Deus nos leva Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir, nuestra reconciliación que comienza en el atrio exterior, en el altar del holocausto. Dios nos lleva al lugar santo y Dios aún por medio de los apóstoles nos lleva al lugar santísimo para contemplar la gloria del Señor. Por tanto, no esté en la superficialidad, contentándose solo con que usted es un hijo de Dios, se convirtió a Jesús. Usted necesita tener estas reconciliaciones posteriores hasta llegar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo usted va a contemplar la gloria del Señor. Y la gloria del Señor va a transformarte. Usted va a ser cambiado de dentro hacia afuera. La naturaleza de Dios va a cambiar a usted, la manera de hablar, de actuar. Usted va a ser transformado de gloria en gloria. Es esto lo que Dios está esperando. La iglesia ser primeramente madurada y la iglesia ser glorificada. Dios nos reconcilió, Dios nos justificó, Dios también está santificándonos, estamos pasando por el proceso de santificación, sacando todas las impurezas, todo lo que no es Dios, y está glorificándonos con su propia gloria. Entonces, volviendo para Romanos 8:18, nada se compara con la gloria que será revelada en nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación, primera Juan dice que hoy no percibe que nosotros somos hijos de Dios, somos igual que otras personas, pero gracias a Dios un día este hijo de Dios que somos nosotros va a ser revelado. Aquí dice, en aquel día cuando fuera la revelación de los hijos de Dios, ¿qué va a suceder? Versículo 20. Por la que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En verdad, nosotros somos culpables de eso. Cuando Adán cayó, desconectó de Dios. La maldición pasó para toda la creación sobre la tierra, y toda la creación se desconectó de Dios también. Y nosotros trajimos que la esclavitud de la vanidad para toda la creación. Toda esta creación está viviendo en esta vanidad, en este vacío, pero la creación está sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir, la misma creación, ella necesita redención. ¿Por qué? Porque ella está presa en el cautiverio de la corrupción. Ella está debajo de esta maldición. Y esta maldición solo va a ser desatada cuando aparezca la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos, toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación, la redención de nuestros cuerpos. Es la última parte que necesita ser redimida de nuestro ser tripartito. Nuestro espíritu, cuando creímos en Jesús, este espíritu fue regenerado. Nuestra alma está siendo transformada día a día. Por la gloria del Señor estamos siendo glorificados. Pero este cuerpo aún es material, aún físico. Entonces, cuando este cuerpo fuera redimido, que es transfigurado en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo inmortal, hermanos, sucederá la aparición, la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Y la manifestación de la gloria de los hijos de Dios va a libertar a toda esta creación que fue maldecida por causa del hombre. Y nosotros vamos a reconectar toda la creación con Dios.
Voy a terminar con Isaías 55, los últimos 2 versículos. Oh Señor Jesús, yo no tuve mucho tiempo para hacer aplicaciones. Espero que todos los hermanos ayuden a ustedes. Hay muchas aplicaciones para hacer. Isaías 55, versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Es el resultado de toda la redención hecha. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Ellos van a hacer aplausos para nosotros, porque nosotros libertamos a esta creación de la cautiverio para la libertación, con la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. En lugar de la zarza vino por la maldición. Ella comenzó a crecer por causa de la maldición del hombre. Crecerá ciprés en lugar de la ortiga, que es abrojo. Crecerá arrayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Oh, queridos hermanos, yo no sé cómo explicarles a ustedes. Esto es lo que Dios quería, que Dios trajese nuevamente esta visión maravillosa, y yo espero que usted esté finalmente recibiendo un poco de revelación de esta palabra, porque el futuro que nos espera es maravilloso, pero pasa todo por el encabezar de Cristo, de todas las cosas ser reconectadas con Dios nuevamente por medio de Cristo. Y esto pasa por el proceso de redención, pasa por el proceso de reconciliación, y principalmente nuestra reconciliación, la nueva creación, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos responsables por la reconciliación de todo el universo. Entonces nosotros necesitamos ser reconciliados primeramente. Por tanto, querido hermano, no se contente con un cristiano que fue salvo, que va al cielo y no va al infierno. No esté contento con ser aquel que hace un poco de las cosas para Dios, predica el evangelio apenas como unas actividades exteriores. No esté contento con esto. Vaya hasta el lugar santísimo. Viva como un hombre que vive en la presencia del Señor, en la comunión constante con Dios, que permanece en la gloria del Señor, en aquel lugar maravilloso, el lugar santísimo, lleno de espejos, parecen espejos, y nosotros somos transformados de gloria en gloria. Y cuando llegue nuestra vez de manifestar esta gloria que Dios hizo en nosotros vamos a libertar toda la creación, y todas las cosas serán reconectadas con Dios. Todo tendrá paz con Dios. Dios barrerá todas las cosas negativas. Sus enemigos serán puestos debajo de los pies de Cristo. Entonces el reino será de nuestro Jesucristo nuevamente. Y por fin, por toda la eternidad, Dios será todo y en todos. Espero que haya ayudado a ustedes. Que Dios los bendiga a ustedes. Voy a hacer una oración para que Dios los bendiga. Señor Jesús, gracias por esta luz tan maravillosa. Que esta luz pueda sacar velos de nuestro corazón para saber de dónde venimos y a dónde vamos, cómo el enemigo quiere actuar en nuestra vida y cómo es el camino de la salvación de Dios para nosotros, cómo alcanzar la plena reconciliación con Dios, cómo, Señor, reconectar todas las cosas de regreso a ti. Señor Jesús, por eso solo que podemos alabarte, nosotros ser inseridos con este elemento principal para que Dios haya tu autoridad en todas las cosas. Señor, bendice a todos los que nos oyen, bendice toda tu iglesia, bendice a todos los miembros del cuerpo de Cristo, guarda especialmente la salud, el cuerpo, también el alma, el lado emocional, también el espíritu de cada uno de ellos. Señor Jesús, no deje a nadie entrar en el engaño de Satanás. Señor, pueda salvarnos, Señor, en este momento de pandemia, este momento difícil.
Señor, pueda realmente reconciliarnos contigo usando estos momentos difíciles para volvernos al Señor en lugar santísimo y vivir en el Espíritu. Oh Señor Jesús, que tu Evangelio sea predicado. Bendice a nuestros pecadores, nuestros colportores que están en la calle, guarda su salud. También que ellos puedan llevar este Evangelio del Reino a toda la tierra habitada para que tu regreso sea más breve posible.